Hola, soy Adela Jara Yo soy Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... El día de hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Mariano Ramírez. Mariano, estamos especialmente entusiasmadas, motivadas y sumamente agradecidas contigo por estar en este espacio con nosotras, y les voy a explicar por qué. Mariano es médico intensivista, tiene una especialidad en medicina intensiva por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su pregrado también es por la Decana de América. A lo largo de los últimos 16 años de carrera se ha especializado además en auditoría médica y cuenta con una maestría en epidemiología clínica y un máster internacional en donación y trasplantes de órganos sólidos. Es miembro de la Sociedad Peruana y Europea de Medicina Intensiva. Y hoy es jefe y coordinador de la UCI COVID de la Clínica Estela Maris, jefe de la UCI COVID y de la UCI General de la Clínica Providencia en San Miguel, y es médico asistente de la UCI del Hospital Nacional Alcides Carrión en el Callao. Muchas gracias, Mariano. Wow, Mariano, un honor para nosotras tenerte aquí. Tienes toda una vida dedicada al conocimiento, al aprendizaje, seguro disfrutas muchísimo de tu carrera y nos va a encantar estar esta noche contigo para transmitirnos cómo es la vida de un médico intensivista. Bueno, no, el honor es mío y muchas gracias por la invitación, Marta y Adela, por estar aquí con ustedes y poder departir estos momentos que estoy seguro que van a ser por demás agradables para todos. Mariano, lo primero que nos gustaría que nos cuentes es qué hace exactamente un médico intensivista, porque lo primero que se me viene a la mente es que son los médicos que están en la unidad de cuidados intensivos. Cuéntanos, ¿qué hace un médico intensivista? Bueno, te agradezco la pregunta, Adela, porque bueno, es una pregunta que recién creo que en estas épocas de pandemia la gente se ha comenzado a enterar un poquito que existíamos esta ramita de especialidad que es la medicina intensiva, ¿no? En términos anglosajones, como le dicen, el Critical Care Physician, acá en el Perú, medicina intensiva, y en muchas latitudes de Latinoamérica también tiene la misma nominación. Como alguna vez algún profesor me decía, los médicos intensivistas somos los Batman de la UCI, ¿no? Los Batman del hospital, porque los pacientes nunca nos conocen, porque cuando están con nosotros están dormidos y cuando salen le agradecen al cardiólogo, al neumólogo, a otra especialidad, y nunca supieron que existía el médico de medicina intensiva, el médico intensivista. Sin ánimo de ser celoso con el resto de especialidades, para nada, ni de priorizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que sí hace el médico intensivista? Pues nos formamos durante 3 a 5 años, dependiendo de la universidad por la que uno hace el posgrado acá en Lima, Perú. Nos formamos como una segunda especialidad, es decir, la primera, pues obviamente salimos como médico general y hay que hacer la carrera de medicina intensiva, que es, uno postula para hacer esta carrera, o sea, tiene que competir para entrar, como el resto de carreras. Y durante 3 a 5 años te forman actitudes y conocimientos para manejar pacientes críticos de toda índole. Pacientes infartados, del corazón, pacientes que tienen trauma craneoencefálico, pacientes con infecciones severas, y que su grado de recuperabilidad y el grado de gravedad que tienen hacen que tengan que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos, porque no hay otro lugar en el hospital o en la clínica donde deban ser tratados. Y el responsable de ese tratamiento y el responsable de que el paciente salga adelante y obviamente de también dar la cara y, como decimos en términos criollos, poner el pecho ante la familia, es el médico intensivista. Si bien es cierto, en Lima todavía se estila mucho el término de médico tratante. Por ejemplo, el neumólogo tiene su paciente que tiene una neumonía, pero su paciente va yendo mal y se pone tan grave que tiene que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el neumólogo generalmente llega hasta ahí, lo va a ver, hace alguna sugerencia, pero como alguien dice, el que pilotea el barco de ese paciente, una vez que el paciente pasa la puerta de UCI hacia adentro,
el que lleva el comando y el mando es el médico intensivista. Mariano, eso quiere decir que al final del día ustedes, intensivistas, son las personas que están ahí en esta situación tan crítica de buscar salvar al paciente y sacarlo adelante para que sobreviva este momento, este episodio de crisis en su salud y su integridad general. ¿Por qué, Mariano? ¿Por qué eliges una especialidad como esta? Que es una especialidad que está como que al borde. ¿De dónde sale la idea dentro de toda, no sé, pediatría? No sé, algo que es tan lindo y que los niños y hermosos, con sus complicaciones, por supuesto, pero estamos hablando de que todos los pacientes que entran a UCI son pacientes críticos. Sí, bueno, en realidad sí, la mortalidad internacionalmente, a nivel mundial, en toda UCI, independientemente de los temas de la patología que sea, es decir, en promedio, ¿no? De cada 10 pacientes que entran a una UCI, uno de antemano, ¿sabe? Y eso rige aquí en Perú, en la China, en Estados Unidos, en Europa. Por cada 10 pacientes que tienes ingresados en la UCI, vas a tener aproximadamente una mortalidad entre 15 a 25%. O sea, de todas maneras va a haber uno o dos que no van a sobrevivir independientemente del avance tecnológico que tú tengas. Para no desviarme de la pregunta de Martita, que me parece interesante, yo creo que hay un poco de espíritu narcisista ahí en este tema de la elección de la especialidad también, ¿no? Ya analizándome hacia adentro y analizando a algunos de mis colegas también que son, como bien dice, mis pares en medicina intensiva, ¿no? Yo cuando hice medicina, sí tuve claro que no iba a ser cirujano, porque siempre he sido muy malo con las suturas y con las manos y con todo este tema, ¿no? Conforme iba avanzando en la carrera. Sin embargo, conforme fui avanzando en la carrera, me di cuenta de que me interesaba, bueno, estoy metido en medicina y me interesa saber cuál es el topo, o sea, cuál es el punto crítico en el cual uno tiene que decidir qué paciente vive y qué paciente no vive, por más que suene eso un poco a semidios, ¿no? Que no era la idea, pero la etapa en la cual uno tiene que poner el máximo esfuerzo para que el paciente pueda salir de su fase más grave, obviamente sabiendo que puedes perderlo, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, al final ya los médicos más antiguos, como quien dice los maestros, ¿no? Me decían, bueno, al final están los que se creen los dioses del Olimpo, ¿no? O sea, que son los de medicina intensiva. ¿Por qué? Porque el paciente sube con ellos y ellos a veces se toman la prerrogativa de saber o de creer que ellos van a definir qué paciente vive y qué no vive. Y cuando comencé a averiguar un poquito más, no es que sea tanto así, pero sí es un nivel de atención que requiere una máxima especialidad, un conocimiento totalmente activo, una puesta al día constante y obviamente un manejo de tus emociones también importante, el grado de estrés en el que estás. Sobre eso de las emociones, Mariano, ¿cuáles son las principales emociones que están presentes en el día a día, en tu día a día dentro de la unidad de cuidados intensivos? Bueno, yo creo que el manejo de emociones, las emociones más frecuentes que uno tiene que afrontar en el día a día, sobre todo son la frustración, porque a veces por más empuje que le pones, por más medicación y por más trabajo en equipo, porque no es solamente el médico intensivista, están las enfermeras, está todo el personal de salud, el paciente pues no va bien, ¿no? Y lo vas perdiendo día a día, ¿no? Uno es la frustración. Yo diría que lo otro, pues la otra emoción que viven en el día a día, que la vivo yo, que creo que la vimos la mayoría de los colegas intensivistas, es el manejo del duelo, ¿no? Que es complicado a veces con la familia, ¿no? El saber comunicarle las malas noticias, el hablar un poco el mismo idioma con la familia para que entienda y uno saber también comprender que no es fácil decirle a la familia que su paciente va a fallecer, ¿no? Y que ellos también, es difícil para ellos metabolizar esa idea, ¿no? Y ahora eso se ha vuelto mucho más agudo precisamente por este tema de la pandemia, ¿no? Porque se nos ha recargado el tema bastante y pues tenemos que, la mochila como quien dice un poquito más pesada, ¿no? Al respecto de eso. Yo diría que básicamente esas dos, ¿no? Mariano, y independientemente a esta situación particular del COVID, que por supuesto también aplica
¿En algún Ujú. momento tú o tus colegas o las personas que trabajan en el equipo tuyo en medicina intensiva sienten miedo, Mariano? O sea, en algún momento dicen, Dios mío, o sea, esto de acá, estoy asustado, ¿no? Me pongo a pensar y digo, ¿cuál es la rotación ahora en UCI comparado con lo demás? ¿Es algo que ha asustado? ¿Es algo que asusta? ¿Sienten eso o simplemente entran en este escenario de atención y como que las emociones y trabajan? ¿Cómo es? Yo diría, Marta, que o sea, sería mentir el decir que no sientes miedo, ¿no? Pero yo diría de que una vez que tú entras, como quien dice, a la batalla, o sea, una vez que te pones ya el traje y entras como quien dice, a la cancha, ya la adrenalina te gana, ¿no? O sea, ya estás adentro, o sea, ya miedo, no, en ese momento no. Cuando sales, cuando ya yo me ducho, estoy camino a mi casa, ahí sí, o sea, que me asalta el temor y sí, pues otra vez voy a llegar a mi casa, probablemente me he infectado, voy a contaminar a mis hijas, voy a contaminar a mi esposa, o sea, sí, definitivamente. En la época prepandemia mm, era menos, ¿no? Yo siento que era menos la carga emocional de este miedo que uno trae, ¿no? Pero cuando estás sobre ya, como quien dice, sobre el caballo, tratando a los pacientes, ese sentimiento como que no te viene, porque estás más preocupado en otras cosas, en que no se te mueren, que hizo paro cardíaco, te subes encima y le empiezas a masajear, en el otro que le cambies el tubo, le metes en el ventilador, entonces no te da tiempo de agarrar y de pensar, sentarte un ratito y decir, oye, un ratito, porque sí lo he puesto, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la época de pandemia también, pues, hay mucha controversia ética al respecto de si un paciente, por ejemplo, con neumonía, que está intubado, que está y esto a nivel internacional, ¿no? De si es que hace paro cardíaco, reanimarlo, ¿no? Hay un poco un dilema ético ahí, porque la reanimación en este tipo de pacientes, de todas maneras, te sobreexpones a una contaminación, ¿no?, incrementada. Entonces, en lo particular sí lo he hecho, sí lo he hecho. Ya, bueno, después he reaccionado, he dicho, mirado hacia atrás y, bueno, he dicho, bueno, para suerte mía, las dos veces que lo he hecho, pues el paciente ha salido adelante y, vamos, que uno se siente reconfortado por ahí, ¿no? Pero bueno, luego te viene el miedo y, bueno, salvo una vida, pero de repente yo me estoy contagiando, ¿no?, y me estoy condenando. El miedo yo creo que es natural, ¿no? Y lo sentimos, sí, pero como quien dice, un poquito retrasado después del trabajo, ¿no? Qué importante lo que dices, Mariano, de que tus conocimientos, tu amor por el prójimo, tus ganas de ayudar hacen que tus pensamientos se calmen para poder accionar, porque en el momento tú quieres salvar la vida de ese paciente y quieres hacerlo, y como dices, siempre hay un riesgo, y más aún ahora en época de COVID. ¿De qué otros pensamientos te ayudas para transitar ese momento tan difícil en el que no sé si el familiar te pide que lo reanimes, no sé si las leyes amparan que uno pueda reanimar hasta cierto punto, no sé si finalmente tú decides en este tema de la reanimación específicamente, hasta dónde ayudar al paciente? ¿Qué pensamientos te ayudan a continuar venciendo ese temor y continuar ayudando al paciente? Ahí, en cuanto a los pensamientos, cuando estamos en la UCI, que me ayudan, yo diría, eh, en respuesta a lo que me estás preguntando, Adela, básicamente es en una de las leyes antiquísimas de la medicina, ¿no? Primero, no hacer daño, ¿no? Primero, no hacer daño, el principio de no maleficencia, ¿no? Nosotros sabemos en cuidados intensivos cuando tenemos un paciente que ya lo venimos tratando o sabemos en base a las escalas que valoramos de la gravedad, esto independientemente de la época pandemia o prepandemia, sabemos qué paciente está yendo mal y qué paciente se va a beneficiar poco o casi nada de algún sobreesfuerzo terapéutico. Existe lo que se denomina un término en medicina que es la distanasia, ¿no? Es decir, entrar en un encarnizamiento terapéutico ya con el paciente. Entonces, tratamos siempre de no llegar a ese punto, ¿no? O sea, de limitar, es decir, bueno, sabes que no está yendo bien,
no estamos amparados por ninguna ley, ese es un tema. Lo hacemos porque, bueno, conversamos con la familia, le decimos, mire señor, el paciente está así, está yendo mal, independientemente que yo haga esto, que lo ponga en diálisis, que lo ponga en circulación extracorpórea, que le ponga otro catéter, algo más, probablemente va a ser más maltrato para el paciente, más sufrimiento para ustedes, y el resultado final, nos dicen, el outcome no va a variar. Es decir, lo que vamos a generar probablemente sea más angustia, más sufrimiento, pero el resultado final va a ser el mismo. Y si el resultado final va a ser el mismo, pues tenemos que tomar una decisión bastante sensata en ese momento. Y a veces en medicina crítica o medicina intensiva, el no hacer es parte del tratamiento. A veces lo que nosotros entramos también en lo que se conoce bastante con los anestesiólogos, lo que es la terapia paliativa, ¿no? Solamente soporte paliativo. Es básicamente quitarle el dolor, darle una buena analgesia al paciente y esperar para que Mariano, suceda lo que va a suceder. confort y compasión, ¿no? La compasión y mirar a este paciente como un ser humano que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, tu esposa, no deja de ser una persona que estás tratando tú de acompañar en este proceso y debe de ser sumamente intenso y doloroso también en algún momento para los médicos ver intensivistas, ver todo este proceso y no solamente en el paciente, sino en el familiar. La herramienta de la comunicación, Mariano, ¿de qué te agarras tú para poder comunicar estas noticias? Dolor, imagino que también hay noticias muy buenas, pero Sí, claro. vamos a las difíciles, ¿no? Todos nos encanta dar noticias buenas y eso no es nada difícil, al contrario, nos regocija a todos. Pero cuando se trata de las malas noticias, Mariano, ¿de qué haces mano? ¿Cómo le haces para acercarte a esta familia, para decirle tu familiar está prácticamente, no sé, sufriendo y no se me ocurre cómo le haces? Bueno, ahí usamos bastante, bueno, en lo personal uso mucho la herramienta del reflejo de emociones, ¿no? Para tratar de empatizar con el familiar, ¿no? Sea con la comunicación en directo, que lo hacíamos en la época prepandemia para comunicar las noticias, o sea, face to face con los familiares, nos sentábamos en una salita y bueno, les comunicamos cómo va yendo el familiar y si va yendo mal, cómo se tienen que ir preparando para recibir el fallecimiento. O sea, las frases más o menos típicas, ¿no? Entendemos, o entiendo, señores, el dolor que le está causando, que le va a causar la noticia que les voy a dar, entiendo lo adoloridos que están sentimentalmente, pero lastimosamente, pues hay que ser objetivos en cuanto a la información, porque lo que yo no quiero es que dentro de las próximas 12 o 24 horas que yo me voy a estar, porque yo me voy a las 8 de la noche, acaba mi guardia, y que les vayan a decir que su paciente falleció, ustedes lo vayan a tomar, pues obviamente como una sorpresa, porque lastimosamente, independientemente de todos los esfuerzos que se están haciendo, todos somos seres finitos. Y bueno, está pasando lo que va a pasar. Yo hago mucho uso del reflejo de emociones para empatizar con la familia, ¿no? Y que no lo tome a mal. Más de una vez sí me he ganado, pues, sobre todo en el Callao, ¿no? Que es una población un poquito más difícil, por el Hospital Carrión, me he ganado la antipatía, la animaversión del familiar, ¿no? No, no quiero que me informe el doctor Ramírez porque él es muy crudo, me dice esto, en cambio, para algunos otros es más fácil decirle las cosas bonitas y, como quien dice, se libran de este tema y se libran del estrés, porque te carga en realidad, o sea, el dar estas malas noticias te carga anímicamente, ¿no? Eso es algo que todos lo sabemos, ¿no? Pero sí, Mariano, respondiendo. y lo que hemos entendido en la conversación previa también es que hoy, en época de COVID, toda esa empatía, toda esa compasión que transmites al dar la noticia es vía telefónica o de manera remota, ¿no? De manera online. Por el momento, el protocolo indica que no va a ser de manera directa. Nos gustaría que nos cuentes una experiencia específica, un ejemplo del momento más difícil o uno de los momentos difíciles que debes haber tenido al dar esa noticia, esas reacciones de esos familiares que me imagino en medio de la impotencia y del dolor han tenido contigo y cómo lo manejaste.
Ya, bueno, sí, ahí han habido, yo creo que todos los intensivistas tenemos nuestras historias ahí guardadas, ¿no? Al respecto de eso, porque todos hemos dado informes, ¿no? En la época prepandemia, sí me acuerdo mucho de una paciente con una pancreatitis severa, muy joven, 28 años, sí, un severo grado de obesidad en el Callao. La paciente, bueno, ese es el tema cuando está en UCI, ¿no? Lo que pasa que, y eso es algo que nosotros siempre hablamos, los colegas intensivistas, cuando un paciente entra en UCI no hay garantías, ¿no? Mucha gente quisiera saber, por ejemplo, yo tengo mi apendicitis y, bueno, yo como cirujano le puedo decir, señor, ¿sabe qué? Yo lo opero el apéndice y en una semana usted está caminando normalmente, así que despreocúpese. Cuando entras a UCI no hay garantías, como yo les digo, hasta que sale por la puerta de alta, ¿no? Pero después no hay garantías, independientemente de que seas joven, que estás mejorando o no. Entonces, con esta paciente que les comento, que es una paciente joven, era una paciente joven con una pancreatitis severa, tuvo una complicación muy severa durante una guardia nocturna mía, me acuerdo, un martes de noche. Más o menos eran aproximadamente la medianoche, la familia se había ido más tranquila con el informe de la tarde, porque le habían dicho que estaba mejorando, y es cierto, estaba mejorando la señorita, estaba saliendo del ventilador mecánico, del respirador, pero súbitamente parece que se rompió una arteria producto de la complicación de la pancreatitis dentro del abdomen y comenzó a hacer un sangrado masivo. Eh, Comenzó a sangrar la paciente y en menos de 30 minutos ya la tenía casi muerta y en 40 minutos falleció, de lo que estaba totalmente despierta y, como digo, evolucionando bien. Entonces, 12:40 de la noche para llamar a la familia, y obviamente cuando se le llama no se le dice por teléfono de que ha fallecido en la época prepandemia, no se le dice que se acerque al hospital para conversar con el médico, que en este caso era yo, ¿no? Y creo que yo regresaba de vacaciones, recién la primera vez que me conocía a la familia también. La cosa que, bueno, la familia llegó, pensaban que la llamaba para que comprara una medicina, algo por el estilo, no se esperaban para nada la noticia que yo les iba a dar, o sea, un baldazo de agua fría, eso sí. Y bueno, traté de manejarlo ahí presencialmente, diciéndoles que en la tarde, si bien es cierto, lo veían bien, pero que había habido una complicación aguda, que no nos dio tiempo ni siquiera de bajar la sala de operaciones, ni de pasarle sangre, ni nada por el estilo. Y que, bueno, me dijeron, doctor, pero ¿y cómo está ahora? No, bueno, digo, lo que pasa es que quiero explicarles de que esta complicación ha hecho que le ocurran, pues, dos paros cardíacos, el primero salió, el segundo ya no pudo salir, no resistió y falleció. Y la negación seguía, ¿no? Sí, pero queremos verla para ver cómo está, ¿no? Señora, le digo, tiene que entenderme, era la mamá, ¿no? La mamá y la hermana. Tiene que entenderme, señora, que le estoy comentando que la paciente ha fallecido. Y bueno, la mamá dio un salto de 1,5 metros, no sé cómo hizo, pero estábamos separados 1,5 metros, 2 metros. Se me acercó y me cogió de la chaqueta. Y bueno, yo ya esperaba la cachetada, bueno, porque era lo que se veía venir, ¿no? Traté de calmarla, bueno, en ese rato, por suerte, pasó una enfermera que vio la escena y se puso a llorar, desgarrada, la hermana igual, ambas me agarraban de uno o de otro lado, y bueno, yo estaba impotente, ¿no? ¿Qué podía hacer en ese momento? Simplemente tratar de calmarlo, ¿no? Fue una de las escenas, en realidad, hasta el momento más fuertes que me ha tocado vivir. Y bueno, ahora en época de pandemia también, ¿no? También porque este virus es un virus, como todos decimos, jovencito, ¿no? Que tiene poco menos de, al momento creo que 8 o 9 meses que lo conocemos, y siempre nos da sorpresas todavía. Tenemos pacientes que también han ido yendo bastante bien, han salido del tubo, del ventilador, y súbitamente hacen un infarto del corazón, un infarto al cerebro, producto también del coronavirus. Entonces, al paciente, al familiar que el día anterior le habían dicho que ya su paciente había sido sacado del tubo y que probablemente se iba a ir a piso, llamarlo en ese momento, cosa que para mí es más complicado, la vía telefónica, y decirle falleció, fue lo que hice. O sea, sabe que, bueno, hasta ayer tratando de explicarle y todo, pero al final hay que decirle, porque obviamente es un tema legal, ¿no? Y le digo que falleció, me colgaron. Con ese paciente por lo menos me colgaron, pero me colgaron porque a los 15 minutos se aparecieron en la clínica y estaban tocando todas las puertas, ¿no? Porque querían dar una explicación formal, ¿no? Lo cual es natural y entendible, ¿no? O sea, son los sesgos que ocurren en esta comunicación remota que nos ha obligado
la pandemia en este momento. La Pero bueno, comunicación remota de noticias tan duras y tan que determinan un momento en tu vida, Mariano, ¿no? O sea, no cabe duda que el dolor tiene diferentes formas de expresión, unas más funcionales, otras más disfuncionales, unas que desbordan, y lo cierto es que nadie puede anticipar cómo va a reaccionar ante el dolor de la pérdida de alguien querido. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por una situación así, pero estoy segura que comprendes que es parte de la especialidad que sí. sí, sí, claro. Ahora, Mariano, tú hablabas y nos comentabas acerca de cómo tú y tu equipo se involucran con el paciente y están todos comunicados, y me salta a la cabeza la pregunta que le hice a nuestro invitado del sábado antepasado, Paul Gastelo, que estuvo también en UCI, y le decía, con respecto a cómo se sintió y cómo vivió la experiencia de estar dentro de UCI, dentro del hospital, la sensación de soledad. ¿Por qué digo esto? Para no complejizar mucho mi pregunta. Yo tengo consultantes, pacientes que han perdido a seres queridos en esta pandemia, Mariano, y una de los comentarios recurrentes más dolorosos, más perturbadores, que intoxican y que cargan por mucho tiempo, es la idea que tienen de que su familiar y su ser querido murió solo. ¿Qué puedes decir acerca de esto? Sí, entendible la idea. Es más, yo te agradezco la pregunta porque es algo que, como entenderá, por ejemplo, yo tengo 2 teléfonos celulares y ahora pues trato de tener uno prendido y el otro no, porque la verdad que es tan abrumadora la carga de amigos, conocidos, familiares que llaman por su hermano, por su familiar, por su conocido que necesita una cama en UCI, una cama patelar, una cama en cualquier hospital. Y bueno, uno se siente un poquito abrumado con este tema. Y aterrizando un poco con relación a tu pregunta, Marta, eh, muchos de ellos me decían, por ejemplo, lo mismo que me están manifestando: no sabes qué, hermano, yo prefiero que tú me des unos tips para tratarlo acá en casa, porque sé que si lo llevo al hospital nunca lo voy a volver a ver. Entonces, y va amarrado a lo que tú me dices, ¿no? Muchos tienen esa idea, ¿no? De lo llevo al hospital y jamás lo vuelvo a ver porque lo sacan en una bolsa negra y adiós familiar. Y como que no solamente eso, no que lo vuelvo a ver, sino que si se fallece o si va mal solo, ¿no? No es así, y eso es algo que, si este espacio, yo creo que es importantísimo para transmitir la idea. Existe todo un equipo de salud en la unidad de terapia intensiva, y como quien dice, hoy más que nunca, y cuando alguien me preguntó también, por ejemplo, un amigo traumatólogo me decía: oye, hermano, ¿y tu licencia? Y ya, pues no, ahí nomás. Pero no, creo que la mayoría de los intensivistas estamos comprometidos en el tema de que esto es un llamado histórico, ¿no? Es decir, a nosotros nos formaron para esto. Y el correrte de tu llamado histórico es como que si te hubieras formado para esto y a la hora de los logros que te llaman al combate, pues te haces al loco y te vas por otro lado, ¿no? Estamos formados para afrontar este tema. Que estamos sobrecargados, es indudable, pero no es solamente aquí, es a nivel mundial. Entonces, es todo un equipo de salud. Y créanme cuando le digo que en verdad nos rompemos el lomo por el familiar, sobre todo por el que va mal, porque el que va bien nos sentimos alegres, nos aplaudimos entre nosotros mismos, inflamos un poco el pecho y seguimos para adelante. Pero por el paciente que va mal, hacemos reuniones por Zoom como esta, nos mensajeamos, nos llamamos. Yo mismo, que soy cabeza de grupo en 2 grupos, tengo que estar atrás de los chicos, los llamo, le digo: oye, mira, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, con las enfermeras, con los técnicos, lo volteamos al paciente, lo ponemos boca abajo para que respire. Es decir, tratamos de hacer todo lo posible para no perder ese paciente. No necesariamente ahorita con el COVID, ¿eh? Desde siempre. Ajá. Entonces, y si el paciente fallece, porque, bueno, se acabaron todas nuestras armas y la capacidad funcional del paciente tampoco dio para más, fallece, pero dentro de un gran dolor también, no solamente de la familia, sino nuestro. Claro. Cada pérdida de uno de ellos es una herida que nos causa. Todos estamos heridos. Mariano,
Es realmente impresionante toda la vida que tienes dentro del ejercicio de tu profesión y te agradecemos muchísimo todo este panorama porque nos transmites la parte humana de ese médico intensivista que está en la unidad de cuidados intensivos, que hace todo lo posible, como bien lo dices, tú y tu equipo hacen todo lo posible por sacar adelante ese paciente, respetando el juramento hipocrático, y haciendo uso de todo el conocimiento. Ustedes han cuidado y cuidan muchísimo a los familiares que están internados en la UCI. Y eso seguro a quienes nos escuchen los dejará con esa mirada humana que nos estás transmitiendo de lo que hacen ustedes como médicos intensivistas. La dejo a Marta para que nos dé un cierre de las pautas que nos puedes transmitir, Mariano. Mariano, gracias. Antes de pedirte estas 3 pautas mágicas con las que solemos terminar nuestra reunión, quiero decirte que me quedo tranquila como persona de a pie de la calle, sabiendo que si algún día me toca estar en una UCI, un equipo como el tuyo, como el de medicina intensiva, va a acompañarme y va a acompañar a mi familia en este proceso tan difícil. Me quedo tranquila sabiendo que no estoy sola, me quedo tranquila sabiendo de que están haciendo lo mejor posible, con esta visión compasiva y de acompañamiento y de soporte, y agradecerte a ti, a todos tus colegas, a los colegas tuyos, a las enfermeras, al equipo, a los auxiliares de todos los servicios de medicina interna, de intensiva, por estar ahí, ¿no? Porque al principio hablábamos acerca de tu vocación y en algún momento nos dijiste, pero cuando salgo, entro con miedo, se me va, funciono, porque esto es lo mío, esta es mi vocación, yo he nacido y me he hecho para esto, pero cuando salgo vuelvo a ser Mariano, padre de familia y esposo, y esos temores me vienen a la cabeza y quiero agradecerte en nombre mío y de Adela y de la gente que nos rodea y que probablemente todos los que están con nosotros por darnos ese espacio, ¿no? Y a tu esposa, por recibirte sin miedos y si los hay, poder regularlos, dice muchísimo de su propia salud mental, de sus recursos emocionales, de su capacidad de afrontar la adversidad y seguir viviendo, ¿no? Y aprovechar este tiempo. Mariano, muchas gracias. Regálanos 3 pautas con las que quieres 3 que nos pautas. quedemos. Ya. Bueno, a ver, la primera yo creo que definitivamente en la actualidad este tema emocionalmente sí nos afecta, ¿no? En lo personal, por lo menos, desde marzo a la fecha, pues me he vuelto un poco más, bueno, yo de por sí soy un poco fosforito, por así decirlo, pero sí he notado que estoy un poco más irritable, ¿no? Llego a la casa un poco más irritable, me he distanciado un poco de mi familia, o sea, no de mi familia, mis padres, que obviamente son mayores y desde que empezó la pandemia, pues no los voy a visitar, pero de a 20 metros. Este, yo soy obviamente un transmisor del virus constante, eh, sino de mi familia núcleo, ¿no? Siento que me he vinculado un poco de mis hijas y para aterrizar en la pauta, pues primera pauta sería esa hacia mis colegas, ¿no? O sea, una miradita un poquito hacia adentro, no dejar que nos coma el día a día, porque bueno, salgo de la guardia, pienso en la próxima guardia, pienso en el paciente que se me fue, me comunico con los colegas de la sociedad para ver cuándo sacamos el documento para el ministerio, entonces estamos en esto y en otro, pero no descuidar a la familia, no descuidar a nuestra familia porque esto va a pasar. Vamos a seguir siendo intensivistas, vamos a seguir cargando el peso de seguir refrigerando, como decía uno de mis maestros, el intensivista, pues es el que siempre refrigera con la muerte, así que estamos acostumbrados a esto. No lo tenemos, históricamente no lo tenemos por qué tener miedo, porque estamos formados para esto, pero sí nuestra familia no tiene por qué pagar las consecuencias de este. La primera pauta sería esa, la segunda pauta sería a los familiares de los pacientes en la coyuntura actual que se sientan un poquito más tranquilos. Yo sé que es complicado, sé que es muy complicado tener un paciente en UCI y no poder verlo.
de tan solo imaginarlo también me aterraría, ¿no? Me aterraría que solamente por día a día me den un informe de 30 o 20 minutos solo al celular y no poder ver a mi familiar, ¿no? Pero les pido su comprensión porque a veces la desconfianza que se puede generar eh, lleva a que se vaya formando una bola, ¿no? Es decir, si el familiar se pone un poco más aprensivo, empieza a llamar a la UCI, se consigue el anexo de la UCI o se consigue el número, como me ha pasado, que se consigue mi número móvil y me llaman personalmente en horas fuera del trabajo, horas que trato de dedicarle a mi familia, para saber de su familiar, fuera de ayudar a su familiar, en realidad complica el tema. Es decir, porque uno crea un poquito de animaversión a eso, ¿no? Entonces, la segunda pauta sería esa, los familiares, un poquito más de confianza hacia con nosotros. Sabemos que estamos en un momento complicado, pero confíen en que estamos dando lo mejor de nosotros, no Mariano Ramírez, sino todo el equipo que trabaja en cuidados intensivos, el equipo multidisciplinario, ¿no? Empieza por el personal de limpieza y tal vez termina por el médico intensivista, pasando por enfermeras, técnicos, fisioterapistas respiratorios y todos quienes estamos poniendo el hombro por este tema. Esa sería mi segunda pauta, un poquito de confianza hacia los familiares. Y bueno, perdón, esa es la segunda pauta, la primera, pues, ya te la comenté, y la tercera que se me ocurre en esta coyuntura es al resto de nuestros colegas y tal vez los entes un poco directivos de la parte del sistema de salud, si pudiéramos tocar pues, las puertas del Ministerio de Salud o de los quienes nos gobiernan en este tema, pues tratar de diseñar estrategias para, como se está haciendo en otros países, ¿no? Estrategias en las cuales se les da a los colegas de medicina intensiva, a los intensivistas y al equipo también que trabaja en UCI, a las enfermeras y a los técnicos, algunos días free, ¿no? Porque ellos mismos han sentido de que esto carga tanto que al final no vas a hacer un buen trabajo, ¿no? Es decir, está bien, yo tengo una resiliencia tal que me permite, empezó en marzo, estamos julio, entrando a agosto, vamos ya, pues, ¿cuántos meses? Abril, mayo, junio, creo que más de 4 meses, sin parar, ¿no? Sin parar. Yo he hecho un recuento en los últimos, sí, 4 meses y creo que he tenido 4 días libres en los últimos 4 meses, totalmente libres. Entonces, es un ritmo agobiante. Con esto no quiero decir de que nos manden a Cancún a todos los intensivistas, ¿no? Sino que simplemente diseñar una forma de alternancia, ¿no? Alternancia en la cual haya un periodo de respiro. Es decir, ¿sabe qué? Mariano Ramírez, de la semana 7 a la semana 8, no trabaja, pero no trabaja en ningún lado, ni en la parte pública, ni en la parte privada, o sea, olvídate, tu fase de desintoxicación, tanto física como mental. Olvídate que hay cuidados intensivos en esa semana y vienes recargado. Eso sería, bueno, una tercera pauta. Pues. Qué importante tus 3 pautas realmente, Mariano. Me he quedado pensando en esto de que la familia decida confiar en que el médico está dando todo de sí, en que, como dice Marta, se confíe en que el paciente está siendo acompañado por todo un equipo. Y también decirles, pues recordarles siempre a los pacientes que comprendan lo que dice Mariano, ¿no? Si ustedes llaman y están muy pendientes, y si el médico, el personal de salud, siente toda esa carga emocional, su nivel de atención, concentración al atender al paciente puede alterarse. Entonces, veamos a los médicos como los seres humanos que siempre fueron, que siempre serán, que dan todo de sí y que se merecen también un descanso para poder volver con las pilas y las emociones más estables para atender. Y mil gracias, Mariano, por rescatar el tema familiar, ¿no? Todos los que trabajamos en salud nos quedamos, pues, ¿no? Movidos por lo que pudimos, lo que no pudimos hacer, y a veces es la pareja, son los hijos los que nos pueden ver un poquito tensos, y qué bueno que todos pensemos que al ser todos seres humanos tenemos que entendernos más. Eso me pareció extraordinario que nos lo dejes claro, ¿no? Muchas gracias, realmente muchas gracias por haber estado con nosotras y estamos seguras que te vamos a volver a convocar porque hay muchos temas más que podemos trabajar contigo. Gracias, María. Yo encantado.
Muchas Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias Muchas y gracias a ustedes. nos vemos seguro pronto. Gracias, gracias, gracias. gracias. Abrazos. Cuídense.